Vamos a meternos de lleno en un capítulo bastante complejo y polémico de la historia argentina, la operación militar de 1975 en Tucumán. Y es una historia que, curiosamente, no empieza en un cuartel, sino en una pequeña escuela rural. Imagínense la escena. Es de noche, todo en silencio, y de repente este grito rompe la calma. Son guerrilleros lanzando un ataque sorpresa. Pero lo más llamativo es que no iban contra una fortaleza militar, no. Su objetivo era una humilde escuela de pueblo. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué una escuela? ¿Cómo es que un lugar así se convierte en el centro de una guerra? Para entenderlo, hay que ir un poco más atrás, porque claro, esto no nació de la nada, tenía raíces muy profundas en la economía y la sociedad de la región. Bueno, viajemos un poco en el tiempo. Nos vamos a la provincia de Tucumán, a un pueblo llamado Famayá. Durante décadas, la vida ahí giraba en torno a una sola cosa, el azúcar. Pero esa prosperidad que parecía tan sólida estaba a punto de desmoronarse y convertirse en algo mucho más amargo. Por casi un siglo, el corazón de Famayá latió al ritmo de la zafra, de la cosecha de azúcar. Era el ciclo de la vida. Pero a mediados de los 60, todo se detuvo. Así, de golpe. Fue un final brutal para un mundo que parecía eterno. Ojo con este número, 18,000 personas menos. No es solo una cifra, es el total de gente que se tuvo que ir del departamento de Famayá en solo una década. Un éxodo masivo, miles de trabajadores y pequeños productores forzados a buscarse la vida en otro lado. Y claro, una crisis así no solo es económica, deja cicatrices sociales muy profundas. Y ese fue el caldo de cultivo perfecto para los movimientos radicales que estaban por venir. Y es justo en medio de este caos, de esta tensión, que la historia nos presenta a dos figuras clave. Dos hombres que sin saberlo iban directo a un choque de trenes. Por un lado tenemos al general Vilas, un comandante que, digamos, tenía buenas conexiones políticas que lo ayudaron a ascender. Por el otro, Hugo Iruzún, más conocido como el Capitán Santiago. Su misión era nada menos que establecer una guerrilla rural para el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, uno de los grupos armados de izquierda más importantes de la época. Y para esta operación en Tucumán, el general Vilas no se anduvo con chiquitas. Movilizó a unos 5,000 hombres, una cantidad enorme de tropas traídas de todas partes del país. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, estamos hablando de más soldados de los que el general San Martín necesitó para cruzar los Andes y liberar a Chile. Imagínense, un despliegue militar gigantesco, pero no para una guerra contra otro país, sino para un conflicto interno. Pero este ejército inmenso no iba solo a contener el problema. No. La orden que traían era mucho más directa, mucho más tajante, y venía de lo más alto del poder, de un gobierno elegido democráticamente. Esta frase es la clave de todo. Es parte del decreto presidencial 261, firmado por la presidenta Isabel Perón en febrero de 1975, el que dio inicio al operativo Independencia. Y la orden era clarísima: neutralizar o aniquilar. Aniquilar. Una palabra con un peso tremendo. Entonces, ¿por qué una orden tan extrema? Bueno, desde la perspectiva del gobierno sentían que la ley no les alcanzaba para frenar a la guerrilla. Habían disuelto ciertos tribunales, no querían dar más amnistías y además había un clima de miedo terrible por asesinatos de figuras importantes. Así que la decisión política fue drástica: ordenar su eliminación física, sin pasar por la justicia. Y para que no quedara ninguna duda del apoyo político, la mismísima presidenta Isabel Perón viajó a la zona de combate. Fue hasta Famayá, y ahí, en el puesto de comando, le dio su respaldo en persona a las tropas. Bueno, ya vimos el contexto, los actores, la orden. Ahora avancemos hacia las consecuencias. ¿Cómo sigue resonando ese año, 1975, en la Argentina de hoy? ¿Se acuerdan del ataque a la escuela con el que empezamos? Bueno, para la guerrilla fue un fracaso total. Tuvieron que retirarse dejando atrás heridos, armas y, peor aún, información clave. El ejército encontró planes, listas con nombres y hasta $40,000. Fue un golpe durísimo para la organización. Y la escuela, la escuelita, como se la conoció después, es quizás el símbolo más potente de todo este conflicto. Piensen en su transformación. Pasó de ser un lugar donde los chicos iban a aprender a ser el primer centro clandestino de detención del país, un lugar de interrogatorios y tortura. Y hoy es un sitio de memoria, la historia de un país resumida en las paredes de un solo edificio.
Y acá llegamos al nudo del asunto, a la herida que todavía no cierra, porque hay dos relatos que chocan. Por un lado, los soldados que sienten que cumplieron órdenes de un gobierno democrático y que después el Estado los olvidó. Y por otro, los guerrilleros que atacaron a ese gobierno, pero que años más tarde fueron reconocidos como víctimas y recibieron compensaciones. Una paradoja muy, muy difícil de resolver. Al final, la pregunta que queda flotando es esa. Cuando la guerra termina y solo queda el campo de batalla, ¿quién tiene el poder de contar la historia? ¿Quién escribe la memoria? Y es por eso que este capítulo de la historia sigue siendo, de alguna manera, otro campo de batalla. Uno donde las palabras víctima, héroe y enemigo todavía se siguen disputando.